A continuación, escuche el mensaje de la palabra de Dios en este su programa Declaración al Día. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Deuteronomios capítulo 6, versículo 4, Isaías capítulo 44, versículo 6. La razón principal por la que Israel rechazó al Señor Jesús a grado de llevarlo hasta la crucifixión fue porque, siendo hombre, se presentó como Dios. Juan capítulo 10, versículo 33. Israel sabía que solamente el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es el único Dios y no hay otro fuera de él. Isaías 44, 6. En cierta forma, Israel tuvo razón de rechazarlo porque no le fue dado entonces el reconocer que ciertamente el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es Jesús el Señor. A los que le fue dado lo reconocieron y sus expresiones quedaron como testimonio para nosotros en el libro santo, para que la iglesia, que es el Israel espiritual, conozca el nombre de su Dios. Y para ello citamos algunas citas bíblicas para confirmar lo dicho aquí, que para el pueblo de Israel, nuestros hermanos de la iglesia primitiva, como fueron los discípulos, se les dio que conocieran, que entendiesen que el nombre del Dios de Abraham, el nombre del Dios de Isaac, el Dios de Jacob es Jesús el Señor. Para ello, en el capítulo 20 del libro de Juan, versículo 28, Tomás dice: Señor mío y Dios mío. Pedro, en el capítulo 4, versículo 12 del libro de los Hechos, nos dice: no hay otro nombre, porque ciertamente no lo hay. Juan, en la primera de Juan, capítulo 5, versículo 20, nos dice: este es el verdadero Dios. Pablo a los Romanos, en el capítulo 9, versículo 5, nos dice así: Dios sobre todas las cosas, entendiendo que cada uno de estos hombres de Dios entre el pueblo de Israel, llamados ahora para ser miembros de la iglesia del Señor Jesús, de los llamados a la gracia de nuestro Dios, llamados para que se les revelara a ellos el nombre oculto, para que ellos a su tiempo también entendiesen que grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Dios, en la profundidad incomprensible de sus santos juicios, encerró en endurecimiento en parte a Israel para que no reconociera al Señor de gloria y le crucificare. Quitó la pared intermedia de separación que nos impedía a nosotros, los gentiles, alcanzar el privilegio supremo de ser contados como partes del pueblo de Dios. Al expirar nuestro Señor Jesucristo en la cruz, el lugar santísimo fue abierto para que ahora se cumpliese lo que está en la palabra de nuestro Dios en el capítulo 3, versículo 16 de Juan, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La iglesia nació hace ya cerca de, podemos decir, 1980 años para este tiempo. Y el fundamento de sus principios está basado sobre la misma sublime y maravillosa verdad: Dios es uno y uno es su nombre, porque Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hebreos capítulo 13, versículo 8. Ahora, al leer nosotros las cartas de los apóstoles, las encontramos llenas de advertencias que el Espíritu Santo señala por medio de aquellos vasos. Advierte en forma por demás clara de la apostasía que había de entrar en la iglesia de Cristo el Señor, de doctrinas de demonios, de las herejías y de las enseñanzas torcidas que se habrían de introducir a su tiempo entre el pueblo de Dios. También están
ya anticipado de los lobos rapaces, de falsos profetas y burladores que andarían según sus malvados deseos. Y para ello podemos leerlo en la segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 y 1. Primera o de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Y el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 29. Este terrible anticipo de nuestro Señor Jesús, o a través de los vasos que Él escogió para que nos advirtiesen, no tardó mucho para tener su cumplimiento mientras vivieron aquellos instrumentos que el Señor escogió como columnas muy especiales en el edificio espiritual que es su iglesia. Mateo capítulo 16, versículo 18. Se contendió y se defendió eficazmente la fe que una vez fue dada a los santos. Judas, versículo 3. Pero fueron quitados de en medio los que impedían para que la apostasía se manifestara. El apóstol Pablo, escribiendo a los hermanos de Tesalónicas, les anticipa y advierte que hay quienes o que había quien impedía para que el anticristo no se asentara en este tiempo en el templo de Dios, que es la iglesia. Hablando del tiempo de los apóstoles, murieron los apóstoles y con ellos fue quitada de en medio la autoridad doctrinal visible que por la voluntad absoluta de nuestro Señor Jesús residió en aquellos vasos únicos. Esta última declaración, vasos únicos, lo comprobamos al señalar la verdad irrefutable de que a ellos y a nadie más Dios escogió para que sus escritos quedaran dentro del libro santo, contados como la misma palabra de Dios. Todos los que a lo largo de los siglos que han pasado y hasta el tiempo presente hayan reclamado o estén hoy reclamando tener el mismo derecho o facultad de los apóstoles, son falsos profetas, usados por Lucifer, por el anticristo, por el Dios de este siglo, para trastornar a los insensatos. Al pasar la iglesia el primer, segundo y tercer siglo, las herejías de la apostasía que ya habían sido sembradas por el anticristo cuando aún vivían los apóstoles, al no estar ya ellos, tomaron paulatinamente más y más fuerza. Lo único que humanamente contribuyó para que no se manifestara abiertamente pronto fue la serie de persecuciones de las que intermitentemente fue objeto la iglesia por parte de la bestia, o sea, de la estructura de poder universal de la entonces conocida como la Roma pagana. Pero llegó el tiempo que el siglo IV entrara y los seguidores de Cristo, de la iglesia, tuvieron que experimentar la última persecución, siendo una de las más terribles, y el rumbo de la historia cambió radicalmente. El emperador Constantino tomó el poder y ordenó que cesaran definitivamente las persecuciones en contra de los cristianos. La gran mayoría de los cristianos de entonces, y muchos hasta el presente día, así lo sostienen, considerando o manteniendo en sus mentes que aquella orden imperial, hasta este tiempo la consideran que fue la bendición más grande que podía haber recibido el cristianismo en esos tiempos. Pero en el transcurso de los siglos podemos mirar diferente, que es muy diferente la realidad. La historia es muy extensa, pero ya está escrita y nadie la puede cambiar ni tampoco negar, ni tampoco por nuestra parte. Solamente en forma breve nos concretamos a citar en forma específica los acontecimientos que tienen que ver en forma directa con el tema en el cual estamos declarando en esta su programación. La divinidad de nuestro Señor Jesucristo como Salvador y Dios. Igualmente como la pregunta de Felipe, de acuerdo a lo que está escrito en Juan capítulo 14, versículo 8, muchos cuyas mentes fueron turbadas y confundidas por el espíritu de error,
siguieron preguntándose en el transcurso de cerca de 3 siglos, ¿cómo es que el Señor Jesús, siendo hombre, se presentó como Dios? Y no habiendo en aquellas mentes la revelación directa del Espíritu Santo, por las razones que solamente Dios conoce, se fueron desviando de la verdad fundamental de la existencia de un solo Dios. Y para el año 325 eran ya muchos los ministros y por consiguiente también creyentes que habían ya aceptado la teoría por demás descabellada de la existencia de la divinidad como un Dios integrado por 3 personas distintas, a cual le pusieron por nombre la Santísima Trinidad. Constantino se había ya ganado para entonces el aprecio del cristianismo. De paso señalamos que ya para esos días no era una iglesia perseguida y escondida en las catacumbas, sino que ahora la naciente iglesia imperial vivía en los palacios reales, queriendo pues el emperador cimentar mejor sus relaciones con la ahora ya mayoría que profesaban la religión cristiana. Propuso intervenir personalmente para ayudarles a resolver algunos, supuestamente él, artículos doctrinales que observó que estaban dividiendo al cristianismo, y convocó el ya históricamente conocido Concilio de Nicea, donde más de 300 obispos venidos de las diferentes partes del vasto imperio hicieron acto de presencia. El mismo emperador presidió aquella importante reunión, dando con ello la aprobación oficial del Estado a la misma. El debate principió, considerándose como tema principal la doctrina de la divinidad de Cristo el Señor. Y al terminar aquel concilio, por voto de la mayoría y la consiguiente aprobación del emperador, quedó establecida hasta el día de hoy la falsa doctrina de la Santísima Trinidad. Como el credo oficial de la Iglesia Universal, que para la fecha presente son millones y millones de profesantes cristianos de todas las razas y por el mundo entero, en un número incontable de organizaciones e instituciones religiosas, aceptan sumisamente la interpretación del concilio mencionado y siguen sosteniendo y defendiendo una doctrina falsa que ni los muchos siglos que tiene de edad, ni la inmensa multitud de los que la han creído la pueden hacer verdadera. Y es hasta el día de hoy un hecho innegable que ninguno de los muchos eruditos, exponentes y los millares de libros que se han escrito sobre la llamada Trinidad pueden explicar en forma clara cómo está que Dios, siendo uno, según ellos, a la vez es 3. La santa palabra de nuestro Dios, o sea, la Biblia, que hasta este día es la autoridad doctrinal suprema del pueblo de Dios, declara el misterio de la divinidad por la revelación del Espíritu Santo. Y cada uno de aquellos que con un corazón abierto y sin conceptos prefijados, poniendo sinceramente su fe en el Señor Jesús, busquen en sus páginas la explicación misma de Dios. A continuación, en forma abstracta, solamente como un bosquejo para iniciar a nuestros hermanos que estuviesen escuchando su programación, y bajo la inspiración de nuestro Dios y caminando la instrucción sobre el sendero de la revelación que solo Dios puede dar, señalamos las siguientes porciones escriturales y razonamientos lógicos sobre los mismos, a la misma vez pidiendo también a nuestro Dios que lo que aquí declaramos les sea de bendición a alguno de nuestros hermanos. Dios es espíritu. Juan capítulo 4 versículo 24. En su espíritu cubre la inmensidad incomprensible del infinito, tanto en tiempo como en distancia. En su espíritu es la sabiduría suprema e infinita, que ha creado y controla con una precisión maravillosa la inmensidad de la creación, desde las partículas increíblemente pequeñas que forman los átomos hasta la vastedad indescriptible de las millones de galaxias. Dios en su espíritu es infinito, invisible, intangible, eterno, no tiene principio ni tiene fin.
al Espíritu omnipotente, omnipresente y omnipotente, es a quien la palabra de Dios llama Él Padre nuestro. Vuelvo a repetir la expresión. A ese Espíritu omnisciente, omnipresente y omnipotente es a quien la Biblia llama el Padre nuestro. Mateo capítulo 6, versículo 9. El Padre eterno, Isaías capítulo 9, versículo 6. El Padre de las luces, Santiago capítulo 1, versículo 17. El Padre de los espíritus, Hebreo capítulo 12, versículo 9. El Padre Santo, Juan capítulo 14, versículo 26. Dios es espíritu y Dios es santo, Juan capítulo 4, versículo 24. El Padre es el Espíritu Santo. En la divinidad no hay tres personas, por la sencilla razón de que el Espíritu no es persona. Tampoco hay dos espíritus, ni mucho menos dos dioses. Efesios capítulo 4, versículo 4. En Dios, o sea, en la divinidad, los términos Padre, Hijo y Espíritu Santo no son para dividirse, y mucho menos es para dividir a Dios, ni mucho menos para justificar la existencia de dos o tres personas, sino que es para especificar sus diferentes aspectos y funciones en relación con su creación, y más particularmente su trato con sus criaturas, a quienes dotó con la facultad divina del razonamiento, sean ahora tanto los seres celestiales como los terrenales. Dios como Padre se presenta sobre todo como el Espíritu infinito, como el Espíritu Santo. Y es así como singulariza su acción redentora y su poder regenerador operando en el género humano caído. Inclusive es el título que usa para nombrar el don sublime de inspiración y de poder que ha prometido y dado a millares de sus redimidos como Hijo. Se presenta a sí mismo en su cuerpo visible, porque el Hijo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Es el cuerpo visible de Dios, es decir, la única persona en la divinidad. Es el resplandor de la gloria de Dios y la misma imagen de su substancia. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Es la imagen de Dios. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4. Porque en ese cuerpo habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Colosenses capítulo 2, versículo 9. Por eso aún está escrito que a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le declaró. Juan capítulo 1, versículo 18. Y nadie sabe quién sea el Hijo, sino el Padre, ni quién sea el Padre, sino el Hijo, a quien el Hijo lo quisiere revelar. Lucas capítulo 10, versículo 22. Son innumerables las ocasiones que en las Santas Escrituras se hace mención del Padre y del Hijo, pero nunca se habla de ellos, sino siempre de Él, por la sencilla y poderosa razón de que Dios es solamente uno. Repetimos que Padre en su espíritu infinito e Hijo en su cuerpo visible. Dos dioses, no, ni tampoco dos personas, mucho menos tres. Ciertamente que, sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Y aquellos que no tienen esta revelación no pueden conciliar esta escritura con la que dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Primera de Juan, o Juan, capítulo 3, versículo 16. Pero la escritura está firme y la respuesta maravillosa. Es la explicación que con la misma palabra aquí nos describe. ¿Quién vino al mundo y fue hecho carne y habitó entre nosotros? Juan capítulo 1, versículo 14. Dios. ¿Por qué? He aquí la Virgen concebirá y parirá un hijo y llamará su nombre Emmanuel,
que declarado es con nosotros Dios. Mateo capítulo 1, versículo 23. Ahora preguntamos, ¿fue el Espíritu Infinito el que dejó vacío el universo entero, se redujo a vivir en un cuerpo humano, vistió de humanidad su cuerpo de gloria para estar entre los moradores de la tierra? No, no podría nunca ser tal cosa, pues los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerle. Segunda de Crónicas capítulo 6, versículo 18. En cambio, el apóstol Pablo nos dice de que aquel que por amor de vosotros se hizo pobre, siendo rico. Segunda de Corintios capítulo 8, versículo 9. El cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sin embargo se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 7. ¿Quién? La imagen del Dios invisible. No otro cuerpo, sino su propio cuerpo. No la segunda persona, pues no la hay, sino la única persona de la divinidad. El mismo que habló con Abraham, Génesis capítulo 18, del versículo 1 al 13. El mismo con quien luchó Jacob, Génesis capítulo 32, versículo 24 al 29. El mismo a quien adoró postrado Josué, Josué capítulo 5, versículo 13 al 15. El mismo que apareció a Manoa, padre de Samsón, Jueces capítulo 13, versículo 3 al 22. El mismo que vio a Isaías profeta en su trono de gloria, Isaías capítulo 6, versículo 1 al 4. El mismo que vio a Daniel siendo adorado por millones de millones, Daniel capítulo 7, versículo 9 al 10. El mismo que vio a Nabucodonosor acompañando a los varones hebreos, Daniel capítulo 3, versículo 24 y 25. Este mismo personaje maravilloso, delante del cual todos los antiguos se postraron y le dieron adoración, a la misma vez cónstenos que todos estos hombres sabían bien que solamente a Dios se le debía rendir adoración. Es el mismo que descubrió su gloria ante Pedro, Juan y Santiago. Mateo capítulo 17, versículo del 1 al 9. Durante el tiempo que la Biblia también llama los días de su carne. Hebreos capítulo 5, versículo 7. Y es este mismo sublime y glorioso personaje que después de haber participado como los hijos de Dios de carne y sangre para destruir por su muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber al diablo. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Lo ve el apóstol Juan en su revelación, lleno de gloria, diciendo: yo soy el primero y el último, y el que vivo y he sido muerto, y aquí que vivo por siglo de siglos, amén, y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Apocalipsis capítulo 1, versículo 10 al 18. ¿Cuál es el nombre oculto de este personaje divino que en la antigüedad se manifiesta con su memorial YHWH? El mismo Señor se lo declara a José, Mateo capítulo 1, versículo 18 al 21, dándole a conocer el nombre que es sobre todo nombre. Filipenses capítulo 2, versículos 9 y 10. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos capítulo 4, versículo 12. El nombre de Dios es Jesús el Señor. Porque si el Señor Jesús no fuere el mismo YHWH, entonces no podría salvar, y sus seguidores estuviéramos completamente perdidos. Isaías capítulo 43, versículo 10 y 11. Jesús es el Padre eterno. Isaías capítulo 9, versículo 6. Jesús es el nombre del Padre, Espíritu eterno. Jesús es el nombre del Hijo, su imagen visible. Jesús es el nombre del Espíritu Santo, el mismo poderoso Dios en su acción regeneradora. El Padre es eterno, pero la Biblia nunca habla del término Hijo eterno, porque el Espíritu infinito nunca principió y nunca termina. El Padre, pero su imagen visible, su cuerpo de gloria, en el cual habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Colosenses capítulo 2, versículo 9.
O sea que el Hijo sí tiene principio, pues es el primogénito de toda criatura. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Es el principio de la creación. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Es el alfa y omega, principio y fin, el primero y el postrero. Apocalipsis capítulo 22, versículo 3. El Espíritu eterno, o sea el Padre, engendró su imagen al Hijo. Por esa razón el Señor dijo: porque el Padre mayor es que yo. Juan capítulo 1, versículo 14. La Biblia llama al Hijo unigénito, Juan 1:14, debido a que no hay nada igual a Él. Todos los demás seres racionales de la creación, tanto celestes como terrenos, somos hechuras de Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 13 al 17. A excepción de sus hijos, que también fuimos engendrados. Pero el Hijo no es solamente uno de los millones de millones como lo somos todos los demás, sino que es diferente que todos porque es el propio cuerpo de Dios. Y así como el Espíritu eterno es Dios, también su propia imagen es Dios. No otro Dios, ni un segundo Dios, sino el mismo y único bendito Dios. Hebreos capítulo 1. Al estar el Hijo en este mundo, habitando encubierto en el velo de humanidad perfecta, Isaías 45:15, para poder derramar la sangre del precio de nuestra salvación en su humanidad del hombre perfecto. Él es el único varón sin pecado. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Propuso por el Espíritu eterno para hacer las dos cosas: cordero para el sacrificio y sumo pontífice. Hebreos capítulo 7, versículo 24 al 28. Mencionamos al principio que los líderes religiosos del pueblo de Israel rechazaron al Señor Jesús y aún pidieron su crucifixión, porque siendo hombre se presentó como Dios. Juan capítulo 10, versículo 33. Pero era porque ellos solamente pudieron ver su humanidad, pero ya que no les fue dada revelación de Dios para poder ver al divino que estaba encubierto en aquel humano perfecto. Isaías capítulo 45, versículo 15, como él mismo lo explicó a Felipe en Juan capítulo 14, versículo 6 al 11. Esa es la misma ceguedad espiritual que tomó a los que se desviaron en los principios de la iglesia y se confirmó como doctrina oficial. Cuando la apostasía profetizada se manifestó en la forma ya explicada, al principio lo señalamos de esta declaración, para el presente tiempo, después del transcurso de los siglos, son muchos, millones de profesantes seguidores de Jesucristo el Señor, los que habían sido engañados en el error del concilio de Nicea. Pero creemos que poderoso es Dios para revelar a todos los que le buscan y que le sirven de todo el corazón la declaración del misterio de la piedad. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Y guiarles por su Santo Espíritu en su santa palabra, para reconocer que Dios no puede ser dos ni tres, sino que Dios es uno y que su nombre maravilloso es Jesucristo el Señor. Los apóstoles estaban completamente despiertos a la maravillosa verdad que aquí estamos declarando. Cuando el Señor los envió a adoctrinar y a bautizar a los gentiles, los mandó en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo capítulo 28, versículo 19. Ellos obedecieron fielmente a lo que el Maestro les ordenó y bautizaron a miles en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Hechos capítulo 2, versículo 38, Hechos capítulo 8, versículo 16, Hechos capítulo 10, versículo 48, Hechos capítulo 19, versículo 5 y capítulo 22, versículo 16. Y así también hablaron a una iglesia cuyos miembros habían sido bautizados en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 6, versículo 3 y Gálatas capítulo 3, versículo 27, Primera de Pedro capítulo 3,
versículo 21. La iglesia está esperando el regreso del Señor conforme a sus promesas. Tito capítulo 2, versículo 3. Cuando nosotros miremos a nuestro Señor Jesús volver en gloria, no vamos a mirar a un tridios, y mucho menos a un Dios dividido en dos personas, ni en tres personas, sino que vamos a mirar a aquel del cual está dicho desde el principio: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Que la gracia del Señor sea una vez más con cada uno de ustedes. Si usted desea más información sobre estas declaraciones, o si desea participar en alguno de nuestros estudios bíblicos, háganoslo saber. Estamos para servirle. Nuestro número es 831-386-9112 o márquenos al 831-297-0879.